Tell me what's wrong and why you never. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trader. Hoy es viernes 19 de enero, ya la semana se fue rápido. Se fue complicadita la semana, esa bajadita de Bitcoin que obviamente estaba dentro de los planes, pero todo el mundo quería que tuviéramos esa velita, pero hacia arriba, no hacia abajo. Pero ya vamos a ver con detalle, a ver qué vamos a hacer. Pero antes, por favor, permíteme sugerirte, si este tipo de contenido te gusta, que te suscribas al canal, ¿ok? Rápidamente, ¿qué tenemos en este momento en pantalla? Tenemos el gráfico de Bitcoin, en este caso la plataforma de BingX, que era donde lo último que lo había dejado en el video de ayer, donde yo todavía esperaba este movimiento, esta estructura que fuera un movimiento al alza, ¿ok? Recuerden que hablábamos ayer acerca de que teníamos un perfil de volumen por la zona de los 43.700, estaba un poquito más arriba y que trataba yo de esperar con una posición pequeña que el precio rompiera el alza, se me mantuviera por aquí arriba para agregar un poquito más y ahí sí irme con el movimiento, ¿ok? Pero que existía una probabilidad de que el precio también cayera, por supuesto que sí, ¿ok? Y bueno, hizo lo contrario, el precio cae, ¿ok? En este movimiento a mí me sacó el stop loss, ¿ok? A mí me sacó el stop loss. Creo que fue más error mío, que lo puse también muy ajustadito, lo puse cerca de los 4.000, 40.700 aproximadamente, y pues aquí una de estas tres velitas que ustedes ven allá abajo me hizo ¡pap! Me sacó, ¿ok? Debí haberlo puesto un poquito más abajo, pero así forma parte de esto. El trading es así, nadie es adivino, entonces bueno, me saca el stop loss, por lo tanto pues hay un stop, hay que recuperar dentro de poco, ¿ok? La otra que también me saca el stop loss es Wood, que también le dije que las tenía, que la estaba operando, ¿ok? Fíjense como Wood vino a buscar la media de 200 periodos, yo tenía esta línea de tendencia, mi stop loss estaba ligeramente por aquí, ¿entendido? Por aquí, ¡pam! Me toca también un poquitico, como digo, tal vez fue error mío que lo puse ajustadito, tal vez debí darle un poquito más de espacio, pero esto forma parte de esto, ¿ok? Y la que todavía sigo vivo es en Sol, la cual ya les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo con Sol, ¿ok? Entonces, bueno, volvemos a Bitcoin, que es lo que le interesa a la mayoría, qué vamos a hacer, qué vamos a opinar. Y quiero aprovechar para explicar algo que me preguntaron ahí en los comentarios con respecto a la operación de futuros y la operación en spot, ¿ok? Presten atención, voy a tratar de hacerlo simple, rápido, para ver si lo podemos entender. Voy a eliminar todo esto. Cuando nosotros entramos en spot, o sea, usted compra Bitcoin, usted llegó y agarró y compró $100 de Bitcoin ahí donde está, 41.394, ¿verdad? Usted compró Bitcoin. Pero si usted quiere, no le pone stop loss, ¿entendido? Simplemente que usted dice, bueno, a partir de ahí, si el precio empieza a caer, yo vuelvo a comprar Bitcoin allá aquí abajo en spot. O sea, usted compró el Bitcoin. Cuando usted compra el Bitcoin, ese Bitcoin es suyo. Si usted lo saca de una billetera fría, ese Bitcoin es suyo. No importa si valga 41, 30, 20, $100, $3.000. Usted tiene la misma cantidad de Bitcoin. ¿Ok? Tiene la misma cantidad de Bitcoin. O sea, si usted compró, vamos a ponerle aquí $1.000 de Bitcoin, ¿verdad? Y le dio 0.001 Bitcoin, por ponerle un ejemplo. Usted sigue teniendo esa cantidad. Eso es spot. ¿Okay? Usted eso también le puede colocar un stop loss. Digamos, si usted compró $1.000 de Bitcoin, usted le puede colocar un stop loss a 10% y en lo que el movimiento vaya cayendo 10%, usted va a tener 10% menos de ese Bitcoin. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te va a quitar 10% de la posición si colocas un stop loss. Pero usted es dueño de ese Bitcoin. Bueno, en teoría, si está en el exchange, lo carga el exchange, pero usted lo puede sacar. Ahora bien, si Bitcoin se va a cero, pues Bitcoin no le vale nada comparado al dólar.
pero usted tiene su Bitcoin, ¿ok? O sea, este es suyo. Yo compro un Bitcoin 41.300 y se me fue a hacer, y bueno, tengo un Bitcoin pero que no vale nada, ¿ok? Es como si yo me compré un carro, me compré una taza, me compré un libro, es mío. Si vale o no vale ya dependerá del mercado. Ahora, ¿qué pasa con futuros? Usted con futuros, te compra, vamos a decir, mete una operación ahí donde está en $100. Mete $100 y dice, voy para el alza, $100, ¿verdad? Pero si esos $100, si esos $100 a usted lo pone a 10x, usted se convierte, vamos a colocarlo aquí en texto, vamos a colocarlo aquí, a ver, si usted entra ahí vamos a colocárselo así, voy a modificar aquí el texto. Usted compró $100, ¿verdad? Por 10x. Entonces, eso equivale a que usted entró al mercado con $1.000. ¿Ok? Usted entró al mercado con $1.000. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque usted tenía $100, pero con la cantidad de X que usted le puso, le pidió, digamos, dinero prestado al broker. El broker le presta a usted dinero. Entonces dice, bueno, yo te voy a prestar para 900 para que usted entre al mercado con $1.000. Entonces usted entró con $1.000. Pero tu garantía son esos $100. ¿Ok? Son esos $100. Entonces, si el mercado retrocede el 10%, si el mercado retrocede hasta aquí, al 10%, digamos donde está el stop loss, ¿verdad? Ahí donde está esa línea, usted pierde todo. ¿Por qué? Porque él te va a dar garantía hasta las X, hasta la cantidad de tu capital. ¿Entiendes? Hasta la cantidad de tu capital. Si él baja 10% aquí, tú vas a ir perdiendo los $100, vas a ir perdiendo $10, $20. Entonces aquí te manda un mensaje el broker, dice, mire, usted está a punto de liquidar. ¿Por qué? Porque usted entró con $1.000, pero fue porque yo le presté dinero, pero yo no voy a perder dinero. Yo le voy a aguantar su posición hasta donde usted tenga dinero. Cuando usted está en la posición de lo que llaman en cruzado, puede seguir cayendo, pero de los $100 usted puede perder más, pero porque lo agarra de su capital total. Digamos, usted entró $100, pero usted tenía 3.000, ¿verdad? Bueno, aquí no tengo, aquí soy malo para escribir con esto. Usted tenía $3.000 en su cuenta total. Entonces, a medida que va bajando el precio, él va agarrando dinero de su capital, de su capital. Y por eso es que se queman las cuentas. ¿Por qué? Porque la gente se va a meter en vez de a 3x, 4x, 5x, ¿verdad? Entonces, cuando usted se pone a ver, se mete a 100x, a 200x y sale un mechazo de Bitcoin, entonces él agarra del capital suyo aparte. No sé si te estoy enredando más o te estoy explicando, espero que tengas entendido. El spot, tú eres dueño de eso. Tú compraste unas acciones, las compré, son mías. Pero en futuros, ¿ok? En futuros, cuando yo estoy operando, estoy prediciendo un precio a futuro. Si el precio va a subir o el precio va a caer, ¿ok? Y yo lo que hago es ganar de acuerdo a la diferencia de que si el precio sube o el precio cae, o perder de acuerdo a la diferencia. Y dependiendo del nivel que yo me apalanque, o sea, dependiendo del nivel que yo pida prestado, ¿ok? Por eso es que viene la diferencia de operar en futuros y operar en spot. Cuando uno está empezando, lo mejor es operar en spot. ¿Por qué? Porque en spot esos movimientos fluctuantes que podemos ver como un mechazo, si usted lo gestiona bien, no tiene problema. ¿Ok? Usted puede promediar el precio tranquilamente. ¿Entendido? Estos mechazos, usted en spot, si usted está claro de la tendencia, este movimiento a usted no le importa. Inclusive el que vimos ayer, este movimiento, si usted está en spot y usted sabe que la tendencia de Bitcoin es alcista, usted lo que hace es que cada vez que retrocede, usted compra un poquito más.
¿ok? Salvo que se confirme la tendencia bajista, esa es otra historia. Pero en futuros no, porque si usted metió ahí, como le dije, 100 dólares a 10x, y mientras más X te apalanca, el nivel de liquidación es más cortico. O sea, si usted, mientras usted más X suba, su nivel de liquidación, en vez de estar aquí abajo, si usted en vez de 10x puso 20x, su nivel de liquidación está más arriba y más arriba, o sea, cada vez más cerquita. ¿Por qué? Porque necesitas menos movimiento para perder ese capital que tú colocaste inicial. Mientras menos X tengas, entonces el nivel de liquidación queda más abajo. Por eso es que, por lo menos en mi caso yo trato de operar máximo 10x. A veces le meto 20 dependiendo, pero con posiciones pequeñas. Pero máximo 10x, ¿ok? Cuando voy con posiciones más o menos grandes, 3x, 4x. ¿Por qué? Porque si algo sale mal, como por ejemplo ayer, sale mal, me saco un stop, no pierdo tanto dinero, ¿ok? No pierdo tanto dinero. Ahora, que apalancado, que con X, si sale bien, si te sale bien, y la velita me hubiese ido en vez hacia arriba, pues gano también más, porque el movimiento me multiplica mi capital. El problema es que cuando uno se le va la avaricia y por ganar más, pero pierde, y de repente te saca 3 4 stop, ¿verdad? Pero cuando tú vas a ganar una, no te cubre el resto de los stop porque te apalancaste mucho. Es más o menos eso, no sé si te quedaría claro, si no me lo dejas otra vez en los comentarios y trataremos de volverlo a explicar de repente con un ejercicio más, más, eh, más gráfico, ¿ok? Entonces, volviendo al tema, en el caso de Bitcoin, ahí donde está, yo, si no me hubiese sacado el stop, estaría buscando el rebote, ¿ok? Estaría buscando el rebote. ¿Por qué? Porque ahora sí, en 4 horas, tengo la divergencia alcista. Pero en mi caso me sacó el stop. ¿Ves? Tengo mínimos cada vez más altos y aquí probablemente este valle también va a tener la divergencia alcista. Por lo tanto, esperamos un rebote. Ahora bien, este es un rebote por ahora hacia hasta la zona del perfil de volumen, los 42.450. Por ahora está ahí. ¿Ok? Sería un rebote. Si el precio sube con fuerza y nos perfora los 42.900, 42.800, entonces ahí estaríamos hablando nuevamente como estábamos en el proceso anterior. Si rompe y se mantiene aquí arriba, entonces aquí abriríamos la posición para ir al alza. ¿Ok? Pero si no sucede eso, lo que se estaría operando aquí simplemente es un rebote de los 41.300, 41.200 hasta la zona del perfil de volumen. Esto sería un trade así. ¿Qué? Así. Esto sería el trade. Vamos a colocarlo en gráficos de 1 hora. Esto sería el trade así. Okay. En este caso, como no, el precio me rompe por la parte baja y me rompe con volumen, yo tengo que tomar en cuenta muchas cositas. La tendencia de Bitcoin sigue siendo alcista, es cierto, pero como no me retoma la parte superior del rango, yo me tengo que ir a mis temporalidades superiores. Si me voy a gráfico diario, borro todo esto que te acabo de mostrar. Observa que aquí sí tengo direccionalidad bajista y me salió la de X pendiente positiva, que era lo que no tenía ayer. Por eso yo estaba alcista. Pero ya con esto, pendiente positiva, direccionalidad alcista, y que el RSI no me haya retomado la tendencia alcista, sino que tenga pendiente negativa, separado de una zona de sobrecompra, sobreventa, perdón, quiere decir que pues, puede ser que le quede espacio para caer. Entonces ya yo aquí, mis indicadores de Bitcoin me dice, hey, ten paciencia porque no estamos en una zona ya de probabilidad alcista en el corto plazo. Habría que esperar que ese movimiento de rebote se da. Entonces, ese movimiento de rebote se puede dar, se puede operar y si el movimiento de rebote se da, va a tener buenas noticias para otras altcoins, ¿ok? Ya vamos a mostrarle eso.
Entonces, en el caso de Bitcoin sería operar el rebote. Si se va a operar el rebote, porque hasta que esto no cambie, entonces eso sería un rebote para seguir cayendo. ¿Ok? Un rebote para seguir cayendo. Repito, si usted opera el rebote, ahí donde está, hacia el alza. ¿Okay? Este sería el trade. Así. Hasta donde está el perfil de volumen. Pero usted agarró, pero ese rebote y el precio sube con fuerza, sale una vela con fuerza por arriba del perfil de volumen, entonces eso no se cierra, simplemente se sube el stop loss, se espera que probablemente haga una pauta plana aquí para continuar, ¿ok? Pero si no hace eso, esto sería el rebote para seguir cayendo. Esa sería la principal opción, ¿ok? Con respecto a Bitcoin. ¿Nos podemos equivocar? Por supuesto. Lástima que me sacó el stop loss porque estuviera esperando el rebote, tal vez con alguna otra compra, pero a mí el stop loss me hizo chao. Ahora bien, esos stop loss forman parte de esto. Esto te va a saltar. No hay que ponerse triste por eso. Yo sé que da tristeza. A mí todavía a veces dice, ¡ay! Me tocó. Bueno, para algo lo coloqué ahí. ¿Para qué lo coloqué ahí? Para protegerme. ¿Por qué? Porque yo no sé el futuro. Entonces, ¿qué pasa si en un gráfico semanal Bitcoin, en vez de sacarme esa velita, se hubiese venido completamente para acá a buscarme la media de 50 periodos en gráfico semanal, que la tendencia sigue siendo alcista, ¿ok? Me vendría a buscar la tendencia alcista, pero sería una caída aproximadamente de 23%. Una caída de 23% apalancado a 3, 4X, estamos hablando del 60%. Entonces, eso es un movimiento que me puede liquidar la cuenta en futuros. ¿Ok? Por eso es que hay que usar el stop loss. ¿Entendido? Eso me puede liquidar la cuenta en futuro. Ah, que yo voy en perpetual. Eso es otra historia, porque yo puedo ir promediando en perpetual a 3X. Entonces, mis niveles de liquidación quedan por la parte baja, quedan por aquí abajo, inclusive más abajo, dependiendo del capital que yo tenga. Si tengo un capital grande, pues inclusive mi nivel de liquidación es cero, haciéndolo en perpetua, pero en futuro estándar, un movimiento grande así, no saca. Entonces, por eso es preferible sacar el stop loss y buscar una nueva oportunidad. Le voy a mostrar la otra que yo estaba operando, que fue la que quedé vivo en Sol, ¿ok? Que en el semanal también está bastante extendido. Ya está peleando con el perfil de volumen gráfico semanal. Me voy a gráfico diario. Esto para mí sigue siendo un patrón alcista, ¿ok? Pero obviamente los patrones en algún momento se rompen. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Los patrones en algún momento se rompen. Entonces, yo tengo todavía en gráfico diario, yo tengo direccionalidad alcista de XPT negativa, ¿verdad? El RSI haciéndome mínimos cada vez más altos. Por lo tanto, yo mantengo aquí mi patrón. Si me va a reventar el stop, me lo rebato. Y yo me voy a 4 horas y yo voy a ver con más calma la directriz alcista que tengo. Entonces, viendo lo que me pasó con las otras dos que me saltaron el stop loss, por muy ajustadito que sea, yo tengo una línea de tendencia. Vean, están estas flechitas amarillas, donde se pueden observar que esos mínimos son cada vez más altos y son mínimos que me está dando impulso hacia arriba, rechace hacia la parte alta. Entonces, yo en vez de colocar un stop loss ajustadito en Sol, lo que hice fue colocar otras órdenes de compra. Las voy a mostrar aquí. ¿Okay? Fíjense, este está en gráfico diario. Yo estoy en este momento en negativo, estoy en menos $2. Esta primera línea verde, no sé si la logran ver ustedes en pantalla, es como decir, la entrada promedio que llevo, porque ya yo llevaba 2 compras. ¿Okay? Pero tengo otra entrada en 89.51 y otra entrada en 85.276. Si el precio me saca un mechazo, me va a tomar estas dos entradas, porque estoy en perpetual, y mi precio promedio va a bajar. Digamos, mi precio de entrada, en vez de ser 95, probablemente sea 92, 91. ¿Qué pasa con eso? Si Bitcoin me rebota al alza, este movimiento se va a dar con fuerza al alza. Entonces yo ahí tomaría mi precio promedio y me colocaría en verde. Digamos, aunque suba Sol a 106, 108, 110,
ya yo estaría recuperando los stop loss perdidos y me quedaría algo de ganancia. Y si por casualidad Sol, con ese rebote que tenga Bitcoin, tiene un impulso bueno, que es el que estoy esperando yo, a los 117, entonces yo cubriría los stop loss que me tocaron y me quedaría un pequeño porcentaje de ganancia, bueno, no tan pequeño. Si me llega a 117 ya estaría ganando digamos un 10-12% a la posición que tengo completa. Entonces, de esta forma es una forma que tiene uno para operar. Ahora, si me toma las dos órdenes, mi nivel a vigilar es este que está aquí abajo. Vamos a colocarlo aquí que es más fácil. Si él me toma las dos órdenes, entonces yo tengo que vigilar este siguiente nivel que tengo aquí, los 83. Ahí, por ahí iría mi stop loss, por la zona de los 83, el mínimo anterior, importante, ¿ok? Porque si pierdo los 83, corro el riesgo que me venga a buscar los 62. Entonces, prefiero que me saque ahí el stop loss. Pero como voy promediando mi entrada, no estaré sacando un stop loss desde arriba, desde 94, 95, sino de probablemente 92, 90. Entonces, no sería tanto el porcentaje de pérdida, ¿ok? Entonces, por ahora yo estoy operando en este caso de Sol así. Fíjense, si él me saca otro mechazo hacia la parte baja, estaré que me tome estas dos órdenes, ¿ok? La de 89 y la 85, con eso estaría promediando. Con que me tome la de 89 me bajaría el precio promedio a 92 y si me toma la de 85 estaría buscando un precio promedio en 90-89. De ahí yo puedo hacer coberturas, puedo ver cómo recupero si me va a salir mal la operación, ¿ok? Pero por eso es que es importante centrarse en una, dos operaciones, máximo tres, para tú poder hacer este tipo de gestión dentro de lo que es el trading, ¿ok? Para evitar, si me sacan los stops, me sacaron los stops. No puedo estar entrando en venganza, no es porque, ¿qué pasa también? Que de repente me sacó el stop en Bitcoin. Ah, no, entonces tengo que recuperar. Ahora voy a meter $2.000 en Bitcoin y a 100x. No, es un error, porque si esto sigue cayendo, vas a seguir perdiendo. Entonces, quería dedicarle un poquito a este video, explicándole un poquito esto, porque sé que eso los va a ayudar un poquito a entender, o por lo menos ver cómo lo puede pensar en este caso yo, de repente otra persona que lo hace de otra forma. Pero tener esa conciencia. Si te ataca el stop loss, para algo se puso ahí. Fue para detener las pérdidas, ¿ok? Nosotros no somos adivinos para saber si el mercado nos toca y se gira. No somos adivinos. Eso va a pasar mucho. Eso hay que asumirlo. Ahora, ¿cómo yo hago la cobertura? ¿Cómo yo hago? Aquí yo me quedo quieto, no voy a abrir operaciones como loco. El día viernes, el volumen baja. Voy a tratar de hacer mi cobertura con Sol, ¿ok? Que sigue teniendo mi patrón alcista. Si me toma las órdenes abajo y rebota, yo prácticamente recupero mis stop loss y me queda un poquito más de ganancia. Si no lo hace, pues que me detenga las pérdidas y buscaré una nueva oportunidad, ¿ok? No se desesperen, tengan paciencia, que de esto se trata este mundo, de paciencia. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés el video. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo. Chao.